procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuál es nuestra parte? Ser diligentes en tratar de presentarnos ante Dios. ¿Cómo qué? Como siervos, como obreros aprobados, o sea, la aprobación es divina. Y que no tiene de qué avergonzarse, porque usa, traza, divide bien la palabra de qué? De verdad. Así que, ¿en qué Dios se agrada? En un obrero que usa bien la qué? La palabra de Dios. Así que todos nuestros fundamentos de fe, todos nuestros principios de convicciones están sustentados por la palabra de Dios. Y si una mujer o un hombre quiere estar involucrado en servir a Dios, tiene que tener la base, el fundamento sobre este precioso libro. No podemos fundarnos en conceptos, opiniones o sabiduría humana, dice la Escritura. Tenemos la sabiduría que proviene ¿de quién? De lo alto, ¿no es cierto? Ahora, hoy vamos a hablar de participación en la divina administración. Y lo que vamos a hacer en este momento es leer un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo da a entender quiénes están al servicio de la obra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué implican para el Altísimo? Miren lo que dice. Así pues, ténganse en los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo. Tengamos a los hombres como siervos de Cristo. ¿Y qué? Y administradores de los misterios de Dios. O sea, de aquellos planes y propósitos que Dios gestó en los lugares celestiales y los volcó sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que dice? Ahora bien, se requiere que estos que administran, estos siervos administradores, ¿no es cierto?, que cada uno sea hallado fiel. Fiel al Señor y fiel a su palabra. Perdón. Por eso es que Dios solicita o pide de que realmente el obrero sea aprobado porque utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, aquellos que quieren servirles deben ser fieles en administrar el misterio y el ministerio del Altísimo. Lo primero que vamos a hacer es, siendo que nos trata de administradores, el administrador, y vamos a hablar de definiendo la expresión. ¿Qué quiere decir definiendo la expresión? ¿Cómo fue la presentación del tema de lo que íbamos a tratar en estos talleres, en estos estudios? ¿Cómo era? Fuerte, fuerte. ¿Siervo aprobado? ¿Están seguros que era eso? No, en la propaganda salió otra cosa. El liderazgo, o el líder y el liderazgo. Bueno, no importa, todo lo que tenía que ver con eso. Entonces yo voy a preguntar lo siguiente. Cuando vamos a definir la expresión, tenemos que saber de qué se trata. ¿Y qué se entiende? A ver, ahora es la parte de ustedes. ¿Qué se entiende por un líder cristiano? Den su opinión. Ahora tienen la oportunidad de hablar. Eso me da la oportunidad a mí de ir a tomar agüita. Alguien que administra en la vida de otro. Bien. A ver, otra aclaración. Opinión, concepto que puedan tener o definición de qué es un líder cristiano. Alguien que dirige. Sigamos. El que está al frente. ¿Qué más? Alguien que guía un grupo. Sigamos. Un ejemplo a seguir. Bien. ¿Alguien quiere compartir algo más? Si no, damos continuidad.
Hay mucho de verdad y hay mucho que no es tan real. Porque no tenemos claro concepto de lo que implica el liderazgo o lo que es un líder en realidad. Primero, si nosotros vamos a definir secularmente la palabra líder, ¿correcto? Y vamos a colocarlo así. Líder, y les voy a dar los sinónimos que utilizan. Escuchen, un caudillo, un adalid, un paladín, una cabeza, un cabecilla o un jefe. Ese es el concepto secular de lo que significa un líder. ¿Está claro? Segundo, ¿de dónde viene la etimología? ¿De dónde surge la palabra? Se las voy a dar. Proviene de un anglicismo derivado de la lengua inglesa y que luego fue trasladada al castellano por medio de un proceso denominado barbarismo, y líder proviene de leader inglés. ¿Correcto? O sea, que no es una palabra castellana, sino que tiene su etimología en una palabra del inglés. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Líder en la lengua castellana. Ahora les voy a dar lo que en la lengua castellana dan el concepto o definición de un líder. Origen en la partícula lid, proveniente del latín litis, significando en lengua latina una disputa, una querella, un proceso. No tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, pero acá está la explicación. El líder es quien se inicia o se encuentra inmerso en una querella, en una disputa o en un proceso, encontrándose en posición de liderazgo, lo que lo coloca no como ser pasivo, sino con una postura activa de disputa, intentando cambiar ¿qué? Algo. Pregunta. Según el concepto secular, según la etimología y según la lengua castellana, ese es el concepto que nosotros tenemos cuando decimos un líder o un liderazgo cristiano. Muy bien. Solo voy apuntando para que ustedes lo entiendan. Nos hemos familiarizado con algunos términos sin entender los conceptos de qué estamos diciendo. Porque cuando le hablamos a las personas, en la mente de las personas no está el verdadero concepto si no lo explicamos. Cuando yo digo que es un término bíblico, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, caballero. Que el término está en la Biblia. Y ahora viene mi pregunta. ¿La palabra líder está en la Biblia? No mires para allá. ¿La palabra líder está en la Biblia? ¿La palabra líder está en la Biblia? No. ¿Alguno tiene un versículo en el que diga la palabra líder? No la vamos a encontrar. No es un término bíblico o escritural. ¿Está mal decir líder? Yo le voy a decir, no todos los términos que nosotros utilizamos son bíblicos. Por ejemplo, ¿quién cree en la Trinidad? Levanten la mano. Bueno, muy bien, la palabra Trinidad. ¿Es un término bíblico? Hacen así, uno hace así, el otro hace así. A ver, ¿cuántos dicen que es un término bíblico? Levanten la mano. Ahora voy a decir, ¿cuántos no creen que es un término bíblico? Levanten la mano, porque si no me levantan ni en uno ni en otro, acá hay algunos que no levantaron, no se jugaron por nada. Están como en las próximas votaciones de Argentina, en blanco. Ni de este lado ni del otro, blanco. Escuchen bien. No es bíblico, no está en la Biblia, sí está el concepto de la Trinidad, indudablemente, y de ahí tuvieron que tomar un término que implicara
realmente el concepto de tres personas con una misma esencia, que es Dios. ¿Está claro? Bien, pero ahora viene la situación. Preguntamos, ¿el término líder es bíblico? No. No encontramos la palabra de líder en los manuscritos originales y de los textos bíblicos. Líder y equipo, que son dos palabras que se conjugan mucho, son términos que la Iglesia tomó prestado del mundo empresarial, del mundo político y del mundo social. No pudo haberlo tomado de las Escrituras porque tal principio no existe, porque se usa en esos medios. Así que nunca puede ser usado, o no debería ser usado, para funciones eclesiásticas. Sin embargo, en todos los grupos denominacionales se usa la palabra líder y equipo. La forma en que definimos un término es la forma en que vamos a funcionar o actuar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la palabra en mente líder tal cual como lo tiene el mundo secular, como lo tiene el mundo empresarial, como lo tiene el mundo social, el mundo político, entonces vamos a actuar de acuerdo con el pensamiento del término que nosotros hemos adoptado. Y vos me decís, ¿qué me querés decir, Manolo? ¿Que no usemos más líder? Eso ya le cabe a cada uno. Yo no voy a obligar a nadie que lo use o que no lo use. Pero mi pregunta es, no podemos decir que es un término bíblico, ni tampoco es el concepto bíblico de lo que Dios quiere. ¿Sabes? Yo encuentro en la Biblia estos términos. Encuentro en el Evangelio de Lucas la palabra discípulos. Alguien que fue, ¿cómo dijiste vos primero, Jamie? Una persona que ministra en la forma del otro. Ese es un discipulador que discipula. Entonces lo que forma son discípulos. Entonces, discipulador puede ser usado, o discípulos porque seguimos la guía de Cristo. El segundo término, y este es muy claro, lo usa el apóstol Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y hay un montón de textos. Yo solamente estoy colocando algunos allí como referencia. No quiero involucrarme tan amplio para que no se haga tan largo el estudio, porque tenemos dos. Y después tengo yo 3 con los jóvenes. Entonces, tenés la palabra siervos. ¿Sabes que en un momento, si ustedes recuerdan, el Señor estuvo con una madre que con muy buena intención y queriendo buscar lo mejor para los hijos, se acercó al Señor y ¿qué le dijo, Jorgito? Dice, Señor, te voy a pedir que en el reino uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Buenas intenciones. ¿Y el Señor qué le contestó? ¿A alguien que quiera añadir? Que no estaba en él la autoridad para designar quién va a estar en cualquier lugar, que eso le corresponde ¿a quién? Al Padre, primero. Y segundo, después surgió un gran conflicto, porque dice, pero ¿cómo? ¿Quién es para que se ponga uno al otro? Y dice que se armó una discusión entre los discípulos. Y el Señor dijo que las naciones pelean para ver quién es el qué. El líder. Quieren tener posición. Y el Señor dijo, pero ustedes sean como el qué sirve. ¿Y saben qué? Un día el Señor, aquel que lo colocan en los libros como el gran líder, un día tomó el lebrillo, tomó la toallita y lavó a los pies a los discípulos. No, Señor, no hagas tal cosa. El concepto está invertido. El concepto del Señor en cuanto al liderazgo está invertido.
La otra es la palabra ancianos. Y no necesariamente, cuando dice ancianos es por la edad. Está hablando por la madurez. Porque ancianos es la palabra obispo, la palabra presbítero, la palabra, lo que se considera obispo, presbítero. No, es la palabra, es otra palabra. La palabra es, esperen, que es la propia palabra ancianos, que sucede, sobrevedor. Es alguien que vela por encima de las personas. Es el sentido de lo que dan. O sea que las tres palabras colocan a alguien que está supervisando, que está por encima velando por la grey. Pero no quiere decir que esté en una posición elevada sobre la grey en autoridad, sino en función. Ahora, esa palabra ancianos, porque dice alguien, bueno, los ancianos son la autoridad. Sí, en cierta manera sí, tiene que haber respeto para con aquellos que están en el servicio, en responsabilidades de guiar la grey. Ese es el respeto, el reconocimiento, la sumisión del siervo también para con un hermano que está al servicio y que Dios le colocó en una función de privilegio. Pero miren esto, jóvenes, obedeced a vuestros ancianos. Ahora Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te envié a Creta para que establecieses ¿qué? ¿No se acuerdan? Para que corrijas lo deficiente y establecieses ¿qué? Anciano. Así que un joven iba a establecer anciano. Y si no fuera Timoteo un joven, un anciano, o Tito, un anciano, no podría establecer ¿qué? Ancianos. Quiere decir que anciano no tenía que ver con la edad, sino con el discernimiento y la madurez espiritual que había alcanzado. ¿Está claro en eso? Diáconos. Todos saben lo que son diáconos. Están al servicio también. Y la palabra es koinonia, que es la koinomía, que es la palabra justamente de servicio. Tener las actividades de servicio. Pero son considerados en la Biblia como personas que están al frente de la obra, ¿o no? Por más que cumplan ciertas funciones prácticas dentro de la congregación, son personas que deben ser reconocidas como personas espirituales que están como guías espirituales también. Por lo menos es el concepto escritural de lo que debe ser un diácono. La otra palabra es servidores, que tiene que ver con la palabra servir o con la palabra siervos. El otro término es administradores, como el texto que acabamos de leer al principio. Somos administradores de los misterios y del ministerio de Dios. Esos son los términos bíblicos que aparecen en referencia a personas que tienen responsabilidad sobre la grey. ¿Y cuál es el último? Colaboradores. Pablo cita en gran cantidad de oportunidades colaboradores. Inclusive cita a dos mujeres, a Evodia y a Síntique, que estaban media en conflicto una con el otro, y dice que ellas eran ¿qué? Colaboradoras. O sea que había mujeres que también estaban en la función de colaboración. Inclusive hay una diaconisa en las escrituras citada. ¿Quién es? Ya se olvidaron. Nunca hablan de diaconisa. ¿Quién es la diaconisa citada? No era Dorcas. Bueno, tarea para las mujeres, porque es una función muy importante saber de que en las escrituras también había mujeres que estaban siendo reconocidas en el área ministerial y en funciones. No de anciano, no de autoridad en el funcionamiento de guiar la grey, pero sí en cuanto al aspecto ministerial. Así que
ustedes fíjense, estos son los términos bíblicos que van a encontrar. En Hechos, capítulo 15, versículo 22, es el único texto, escuchen bien, el único texto donde aparece una palabra, un término que se aproxima un poquito más al concepto del liderazgo secular o de lo que nosotros interpretábamos como el líder, que está delante, el que manda, el que dirige, el que toma las decisiones, que pin, que pan. ¿Cuál es el pasaje que citamos? Este es el único, escuchen bien, término que es parecido al término líder, pero no coincide con eso. Dice Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no Barrabás, Barsabás, y a Silas, que fue uno de los que salió con Pablo después, varones que principales entre los hermanos, o sea, varones que nosotros diríamos líderes entre los hermanos, reconocidos como personas de influencia sobre la grey. ¿Cuál es la palabra principal? Es esta palabra, hegneomai. Y se define así, miren. Alguien que dirige, alguien que comanda, alguien que manda con autoridad oficial, figuradamente que estimado, es decir, considerado, principal, alguien que cree, dirige, un entendido, alguien que es estimado. Entonces la connotación es de alguien que es estimado, alguien que es gobernador o guiador. Estos eran personas que estaban con influencia dentro de ¿qué? De la congregación. Este es el único término en la Biblia que puede tener un concepto más de estar al frente y de dirigir y de gobernar. Pero más el sentido hay de personas que eran de gran estima dentro del cuerpo de Cristo y le dicen para que acompañen ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, que fueron los misioneros encomendados. ¿Está claro? Solo doy esto para entender de que si vamos a hablar de términos bíblicos, estos son los únicos que encontramos. Si primero definimos bien claramente cuál es la expresión en sí, cuando tratamos de hablar del liderazgo cristiano, pasamos al segundo punto, el administrador promoviendo su progresión. Promover la progresión, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, ¿qué es lo que debe hacer una persona que quiere ser una persona de influencia en la vida de otras personas dentro de la congregación? Vuelvo y repito, tanto hombres como mujeres que Dios quiere utilizar para ser de bendición en la vida de otras personas. Primero debe desarrollarse ¿cómo? Espiritualmente. Segundo, prepararse físicamente. Y tercero, es relacionarse socialmente. Vos me decís, ¿qué quiere decir estos tres aspectos que tienen que ver si yo quiero estar siendo utilizada o utilizado por Dios en influenciar otras personas? Bueno, voy a ir a lo siguiente. Voy a ir a Lucas capítulo 2, me van a tener que acompañar porque voy a tomar ejemplos de la persona de Jesucristo y creo que es el mejor ejemplo que podríamos llegar a tomar. Así que Lucas capítulo 2, por favor, me acompañan, porque no lo voy a colocar en la lectura, pero me gustaría que ustedes me acompañen. Capítulo 2, y voy a leer el versículo 40 y el 52. Dice la Escritura, y el niño, estamos hablando cuando Jesús era un niño, recién estaba creciendo, ¿no? Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tenemos que hablar de dos naturalezas de Cristo, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana.
Acá el enfoque de Lucas es hacia la humanidad de Cristo. Él creció como un niño humano. Por más que era Dios hecho hombre, el aspecto de la experiencia humana de Cristo era novedosa. ¿Por qué? Porque como Dios no, vamos a decir así, no tenía la experiencia de poder vivir lo que el hombre vive. Por eso dice que Él pasó por todas las experiencias humanas para que Él se pudiera compadecer de quién, de nosotros, y entender qué es lo que nosotros vivimos en nuestra condición. Lo único que Él no puede experimentar es el hombre bajo el pecado, porque Él no pecó. No puede pecar, es Dios en su humanidad. Y si Él hubiera tenido pecado por cualquier motivo, no estaría en condiciones de ser aprobado ante el Padre. Por eso el justo murió por los injustos y nunca hubo pecado ni engaño. Ahora, por consiguiente, dice que crecía en sabiduría. Fíjense en el versículo 52. Y Jesús crecía otra vez repite, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero en los dos versículos dice que Él crecía en sabiduría. Esto tiene que ver precisamente, ¿no es cierto?, en desarrollarse espiritualmente en el sentido del aspecto humano en su crecimiento. Ahora vos me decís, ¿y cómo? Siendo Dios no sabe todas las cosas. Sí, pero en su carácter humano Él tenía que vivir las experiencias como alguien que crecía en el conocimiento, como tú y yo crecemos en el conocimiento. Por eso implica la sabiduría. Y la sabiduría no es terrenal, la sabiduría es de lo que, de lo alto. Ahora, los padres de Jesús tienen que haber sido la influencia mayor que hayan tenido sobre la vida de Jesús en su condición humana. Tanto José como María, ¿no?, en la formación de su personalidad espiritual. Por eso es importante la formación de los primeros años cuando ellos cumplían los principios de la ley, iban a las festividades y los llevaban. Y el niño iba creciendo en su experiencia humana, en aquellos aspectos como humano que nunca fue la experiencia divina. ¿En qué? En la vida cotidiana. Fíjense en el versículo 39 lo que dice. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, después de haber cumplido todo lo que estaba establecido de parte de Dios. Así era como ellos obraban como familia. Así que en la vida cotidiana ellos trataban de obedecer ¿a quién? Al Señor, con sus falencias, porque eran humanos, falibles, con pecado, José y María. Sin embargo, trataban en obediencia de vivir la experiencia con su Dios. Adelante, bienvenidos. Pero no solo en la vida cotidiana, sino en la vida congregacional, versículo 41. Miren lo que dice el 41. E iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Las festividades, ¿qué? Las festividades del pueblo de Israel establecidas en la palabra ¿de qué? De Dios. Y era necesario que Jesucristo cumpliera toda la ¿qué? La ley. Así que Jesucristo cumplía la ley como niño porque sus padres cumplían con la ley. No sé si me entienden. Trataban de dar cumplimiento, así que la influencia de ellos manifestaba la formación en la vida de Jesús en el aspecto humano de su vivencia. Por eso dice, ¿crecía en qué? En sabiduría. Porque iba viendo el cumplimiento de la ley de obediencia en el testimonio de sus propios ¿qué? Padres. Pero de una vida compartida, dice el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la ¿qué?
de la fiesta. ¿Jesús fue circuncidado? Sí, tenía que ser circuncidado conforme a la ley. Y tenía que dar cumplimiento a la ley porque él era judío. Y no hubo un solo punto de la ley que no haya sido violado con él. Porque el que viola un solo punto de la ley se hace transgresor ¿de qué? De todos los otros. Así que ejemplo de aquellos padres que influyeron en la vida de Jesucristo para que tuviera una vida realmente adecuada a los principios que también él siguió. Las prioridades de tus discípulos comienzan ¿con quién? Con las tuyas. ¿Vos querés que tus discípulos tengan principios? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus principios? Porque es lo que tenemos que transmitir. Mira el versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar. Acá hubo incomprensión por parte de sus padres. Aquellos que le formaron en las cosas espirituales, de pronto van de camino, lo buscan y él no está. ¡Ey! ¿Dónde quedó el nene? 12 años. Che, se quedó. ¿No lo viste? ¿No estaba con vos? Ah, pero yo te dije que te trajera. No, pero yo pensé que estaba contigo. Otra vez vamos a volver. Claro, llegan allá, fíjense que no sé cuánto habrían caminado ya, y cuando lo encuentran, lo ven conversando con los principales de la ley, los conocedores de la palabra, y él, con 12 años, hablando sobre temas espirituales. Y llegan los padres, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¿pero por qué me buscaban? En los negocios de mi Padre. Cuando uno dice negocios, yo ya escuché tantos de estos mensajes, ¿no? Dice, fíjense en que el Padre tiene negocios y nosotros tenemos que estar en los negocios del Padre y meten en la palabra negocio como si fuera una empresa. Y hasta me citaron el pasaje en alguna ocasión en una predicación y después yo le digo, hermano, no tiene nada que ver, porque la palabra ahí no es negocio, porque negociar es obtener beneficios económicos. Acá es en los asuntos, en los intereses, esa es la palabra en el original, los intereses del Padre. Y no es obtener beneficios, es dar beneficios. Esos son los intereses del Padre. Y entonces la pregunta es la cosa, si tú ves un corazón como el de Cristo, interesado en los asuntos del Padre y en las prioridades que el Padre tiene, colocando prioridades en nuestra vida, es lo que vamos a transmitir después en aquellos que vamos a formar. Entonces empecemos a preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero reproducir? Porque si yo quiero reproducir algo en otros, tengo que empezar a reproducirlo en mi propia vida. Si voy a hablar de querer de que alguien tenga una vida espiritual, tiene que gastar un tiempo con la palabra, entonces tenés que hacer tu devocional. Si vos haces tu devocional, como lo compartiste hoy, vas a poder tener la autoridad para poder decirle, no sabes lo importante que es para tu vida, que todos los días te sientas junto a las Escrituras y la estudies. No esperes sentarte a comer nada más de lo que te van a servir desde el púlpito, porque Dios te quiere hablar a ti en forma personal. Por eso podés compartir un versículo y decir, fue de bendición para mi vida. Vas a poder leer un versículo y decir, este versículo dice tal cosa porque Dios te lo mostró. No, porque como dijo Spurgeon, no está mal que citemos a Spurgeon. Dijo cosas muy sabias. Pero alguien que mira el Facebook, si no lo dijo Spurgeon, chao. ¿Viste? Parece que Spurgeon dijo todo lo que había que decir. El que dijo todo lo que había que decir es Dios. Y que habló mucho más con Spurgeon que quizás que lo que habló con nosotros. Es también verdad. Y no está mal que citemos
ejemplos de otros hermanos. Pero ¿sabes qué? En lugar de siempre estar buscando la leche que obtuvo el hermano o la hermana de un estudio de la palabra, busca la propia leche que Dios te quiere dar a ti. Porque lo que tú vas a tener en tu vínculo y relación de prioridad con Dios es lo que vas a reproducir. Tenlos por cierto. Yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Pero ¿y qué es lo que estás preparando en tu corazón en el aspecto espiritual para reproducir? Sigamos. Voy a leer otro, Lucas capítulo 2, 40, 52, porque dice que él crecía en sabiduría espiritualmente, ¿no? Pero leemos en el versículo 40 lo siguiente. Y el niño crecía y crecía. ¿Qué quiere decir crecer? Iba creciendo también, no solo en sabiduría, sino que crecía. Si quieren saber en qué crecía, versículo 52, ¿no es cierto? Miren, 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en... entonces no era solamente en la parte de sabiduría, sino que físicamente iba ¿qué? Madurando, iba pasando por los procesos de maduración de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a persona madura, de persona madura a persona anciana. Claro que él llegó a los 30 años, pero es un proceso de vida que Jesús venía llevando. Ahora, cuando nosotros hablamos de prepararse físicamente, estamos hablando de que tú tienes que vivir tu experiencia en la edad que tienes, con un crecimiento acorde con los principios de Dios en tu experiencia particular y personal de tu personalidad dentro de la edad que tú vives. Por eso hablamos de prepararnos físicamente, ¿no es cierto? De cuidar nuestro cuerpo, si es verdad, de hacer los ejercicios que tengamos que hacer, de comer la comida sana que tenemos que comer para que cuando lleguemos a cierta edad no tengamos que padecer ciertas enfermedades que a veces fueron consecuencias de nuestros malos hábitos. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que crecer espiritualmente, pero también en nuestro proceso físico de crecimiento. Y por último, en el capítulo 2, versículo 52, dice que también crecía en gracia para con los hombres. Gracia para con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Algunos, yo no sé, ¿viste? Pero hay unos hermanos que, por ejemplo, ven a alguien que está gozoso, alegre, y dice, estamos en una reunión. Tiene que haber un poco de respeto. Vamos a cantar el himno. Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida. Y vos decís, pero ¿será que está transmitiendo lo que canta? ¿Sabes qué? ¿Quién se acerca a alguien que es agrio? O que es ogro, como quieran decirlo. ¿Quién se acerca a alguien con quien no te sientas complacido? Yo creo, viste, no podés hacer un chiste porque eso no es espiritual, ¿no? Estaba hoy el sobrino el chiquito, ¿cómo se llama? Ezequiel, el hijo, sí. Y estaba ahí, ¿no? Y estaba con el bombo. Entonces yo le digo, a ver, préstame que te voy a tocar. Samba de mi esperanza, ¿conoces esta? Y le tocaba el bombo yo, ¿no es cierto? Para estar ahí compartiendo. Y me dice, solo él canta espirituales. A un niño, vos le estás tratando de ganar. Escúchame, si no estás enseñando algo que está fuera de lugar, es algo bueno. No estoy atacándote, estoy tratando... No, porque a lo mejor piensa que ahora le doy... No, lo que estoy tratando de decir es que pienso que el Señor era así con los niños. Por eso decía, dejad a los niños venir. Los niños chicos no te van a alguien. Ahí, no hagas ruido, por favor, sentate, cállate la boca, no digas nada.
no creo que se acercarían los niños, por más que los padres lo dejaran. Pero dice acá que el Señor crecía en gracia, ¿para quién? Para con los hombres. Era agradable compartir. ¿Sabes qué? Él se relacionaba socialmente. No importa con quién trataba. Si era una prostituta, si era un cobrador de impuestos, si era un pescador. La relación social con él fue con todas las clases sociales, con todas las condiciones intelectuales, aquellos que tenían alto conocimiento como los que no tenían ninguno, que eran del vulgo. Esa es la relación. ¿Querés involucrarte en la vida? Crece espiritualmente. Crece físicamente dentro de la edad que Dios te dio, dentro de la vivencia espiritual. Pero crece también, ¿qué? Socialmente en el relacionamiento. No te aísles, no te encierres, porque tenés que crecer en gracia para con los demás, en el vínculo, en el relacionamiento. Yo a veces veo personas que no la vas a ver predicar en un púlpito. No vas a ver personas que van a estar enseñando en escuelas dominicales. A veces no son así. Pero vos vas a ver una persona que está dispuesta siempre a hacer algo para que otro pueda crecer. Yo les voy a dar un nombre acá porque como no está. Algunos la conocen, Cara Caps. ¿Quién la conoce a Cara Caps? Saben que no voy a mentir en lo que digo. Una chica con una limitación física. Por eso dije yo el otro día que las limitaciones físicas a veces las colocamos nosotros. Ya avanzada en edad, dio su vida acá en Argentina, vive por Argentina y por River. Fanática la Carita. Una generosidad de su corazón, siempre pensando en la necesidad de la obra y de las personas. Siempre llamando, animando a las personas, siempre tomando su vehículo, yéndose hasta el monte salteño para poder llevarle alimento o provisión a las personas que no lo tienen cuando hay inundaciones. Llevando a las chicas para los institutos, llevando a la gente para acá. Siempre está acompañando gente para que vaya y reciba de la palabra. Yo no la veo predicar mucho en las Escrituras, pero yo veo la influencia en la vida, en su relación social. Y me doy el privilegio de considerarla una amiga. ¿Y cómo no voy a hablar de su vida? Y es una mujer. Y vaya si deja legado. A veces materiales porque lo ha hecho, pero también espirituales en todos aquellos que le conocen. Lucas 2, 39 al 52. Hay dos aspectos aquí que quiero enfatizar. Fíjense en el versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, versículo siguiente. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Un día se tuvieron que volver. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, escucha, 3 días después, te imaginas cómo estaría José y María, ¿no? Le hallaron en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret.
y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con todos los que, los hombres, los tres aspectos de los cuales hemos hablado. Hermanos, primero quiero hablar de esto. La responsabilidad del discípulo es reproducirse ¿en quién? En otros. Lo dijo Jamie. No podré reproducirme más allá de mi propio crecimiento. O sea, no podré reproducirme en otros más allá de lo que yo puedo crecer, porque es todo lo que yo puedo dar. Si Dios después quiere hacer que la persona crezca más que lo que yo pude influenciar en su vida, es por obra personal de Dios, pero es todo lo que yo le pude dar. Otro aspecto, rapidito. Son cosas prácticas para pensar. Cuanto más desarrollo personal, más desarrollo ¿qué? Interpersonal. Si yo puedo crecer, más voy a poder influenciar mayor cantidad de personas. A la vez, tiempo y esfuerzo canalizado en un crecimiento integral. ¿Cuál es mi crecimiento integral? Mi ser es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Mi crecimiento está involucrado en estas tres áreas en las que yo debo procurar crecer, siempre bajo los principios que Dios me estableció. Y entonces voy a reproducir interpersonal lo que es personal. Ya estoy terminando, pero les voy a decir, el que quiera crecer personalmente y vaya a reproducir en otro va a tener que tener estas consideraciones. Aquella persona que vos vas a influenciar a veces no es la persona que vos pensás que vas a encontrar para ser el potencial de aquel gran líder o líder que algunos pretenden o piensan. Porque algunos de los que vas a encontrar son ¿qué? Tímidos. Algunos ven una persona ahí que no se relaciona, que está limitada, que no habla, que está encerrada en sí mismo. No, yo no voy a gastar pólvora en chimango, decía el gaucho. ¿Para qué me voy a involucrar a tratar de gastar tiempo en vida de alguien que, escúchame, ¿a quién va a influenciar? Fulana o fulano, míralo. Nada. Te voy a contar una historia. Cuando yo empecé a asistir en mis primeros años de vida cristiana a una iglesia, llegó un muchacho. Delgado, flaquito, llegó ahí. No hablaba con nadie. No le sacabas una palabra ni con tirabuzón. Conoció a Cristo como su Salvador personal. Llegaba, parecía un ente. Y yo decía, pero ¿y este qué? Claro, viste. Uno influenciado por otro. No, porque el líder tiene que hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo miraba y digo, este muchacho no. Bueno. Fue pasando el tiempo. Un día se consagra su vida al Señor, decide ir al instituto bíblico. Fui su profesor. Excelente las notas que sacaba. Me sorprendía, pero yo seguía diciendo Pasa el tiempo. Yo estaba en una iglesia, habíamos comenzado. Hacía 1 año y medio, solo había 3 jóvenes cuando llegamos, en la iglesia de Aedo, allá en Buenos Aires. 3 jóvenes había. 1 año después habíamos tenido 25 jóvenes, con una proyección ministerial impresionante. Eran jóvenes que salíamos a evangelizar y hacíamos esto, hacíamos lo otro. Pero el Señor a mí me llamó a Uruguay, así que con mi esposa decidimos salir a Uruguay. Y no me cabía a mí quién iba a dar continuidad porque era un programa de palabra de vida. Palabra de vida designa
a este joven para ser el que seguía el ministerio que yo había comenzado. Yo había formado el grupo de trabajo, líderes, pónganle, que tomaron el concepto de cómo se debe hacer el impulso de la obra, la motivación, ganar almas. Y llega este muchacho para agarrar el grupo. Yo fui a Uruguay, vuelvo a los 6 meses. 6 meses después llego y me agarra el líder principal que yo había preparado. Un muchacho que ahora es doctor, que comenzó una iglesia en Villa Langostura, Samuel García. Y viene Samuel: Manolo, ¿cómo puede ser? Dice. Vos te fuiste, nos mandaron a unos que no hace nada. O sea, no, este tipo es un apático, no. Le dice: ¿cómo puede ser? Tenés que hablar, que manden a otro, tiene que ser alguien como vos. Le digo, te hago una pregunta, le digo, ¿vos le has escuchado lo que él ha querido hacer o implantar o motivar en el grupo? No, ¿qué vas a escuchar? Si no tiene vitalidad, no tiene nada, ¿viste? Le digo, ¿pero vos le diste la oportunidad? Dice, no, la verdad que no. Le digo, ¿y por qué no le das la oportunidad? ¿Por qué no motivas al otro grupo a que lo escuche? Porque a lo mejor tiene algo para aportar. Le digo, no lo podés anular de golpe en 6 meses que está. Dale la oportunidad. Yo después pensaba, ¿qué dijiste? Pero no importa. Volví 1 año después. El grupo se había duplicado. Y lo llamo a Samuel, le digo, Samuel, ¿qué grupo? ¿Qué bárbaro? Sí, porque este muchacho nos enseñó lo que es formación de discipulado. Había hecho un programa de discipulado y duplicó lo que nosotros habíamos logrado. Y ahí aprendí. Aquel tímido joven es el mejor profesor en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida Argentina, Daniel Oubel. Y lo ves subir al púlpito y decís, pero escúchame, le digo, un muerto viviente. Una vez me llaman de una provincia. Me dicen, hermano, queremos invitarlo para un campamento, un retiro. Le digo, bueno, ¿dónde va a ser? Acá en Córdoba. Dice, sí, porque queremos ver una nueva cara de Palabra de Vida. Y yo dije, bueno, yo no voy a ser muy favorecido en esto. No, pero queremos conocer una nueva cara. Y yo me quedé, venía a preguntar qué quería decirme con una nueva cara, ¿viste? Bueno, llegué allá, estuve ministrando a los 2, 3 días que estuve en el retiro. Me atreví a decirle, hermano, discúlpame, me quedé con una duda muy grande. Dice, ¿qué quisiste decir con una nueva cara? Dice, no, que habíamos invitado a alguien con una enseñanza espectacular, me dice. Pero no tenía un vínculo de relacionamiento con nosotros, con la gente, con nadie, ¿viste? Y le digo, me dio por preguntar el nombre. Y me dieron el nombre, Daniel Oubel. Y le dije lo mismo. Le digo, vos ves una faceta de él, no entendés lo que él fue a lo que ahora es. Y lo que ahora es, le digo, es 100 veces mejor de lo que era porque no hablaba. Le digo, ¿y has servido la enseñanza que has obtenido? Sí. Entonces quédate con la enseñanza que has obtenido porque es lo que Dios le ha dado para influenciar. No pidas otra cosa. Por eso les digo, Sí, también tiene un doctorado. Sí, yo lo sé. Por eso, hermanos, puede ser tímido. Mirá vos, me fui nada más que en eso. No sé cuánto tiempo me voy ya. Me dijo ayer que hablé como 1h30, pero no importa, vamos a seguir. Están los desubicados. Jorge se va a acordar. Primeros años de instituto en Palabra de Vida.
no éramos más de una mesa larga, eran 2 mesas largas así. Mesas que fabriqué yo con las propias manos. Con las propias manos. Para levantarla necesitábamos 20, ¿viste? Había que levantar la mesa. No las queríamos mover, ¿viste? Para limpiar abajo, ¿sabés lo que era? Y justo en la mesa estaba sentado uno que había venido del campo. Del campo. Se crió en el campo. Y cada vez que llegaba uno nuevo, nosotros le hacíamos, bienvenido, y le hacíamos pizza. Era la pizza que lo poníamos y le dábamos así arriba, ¿viste? No importa si fuera hombre o mujer, le daban igual, ¿viste? Era la bienvenida. Y agarró y llegó uno que era más conocido que otro y lo conocía. Ya llegó. Hermano, teníamos todos los platos servidos y el tipo se paró por arriba de la mesa y corrió por arriba de la mesa. Los platos hacían así, ¿viste? Bruto como un arado, decía el otro. Y yo pensé, digo, ¿y este tipo? Le digo, ¿qué iba a hacer para la obra? Bueno, Dios le utilizó para ser uno de los hombres que ha establecido mayor cantidad de iglesias dentro de Argentina, en fundación de iglesia. Mira, para que sepa, le decían cachorro, con eso te podés imaginar cualquier cosa. No sé si me entienden a lo que voy. Son diferentes. Tenés los extrovertidos. ¿Viste? Voy a decir, pero que es un showman. ¿Viste? Había un muchacho mexicano que era un loco, ¿viste? Era todo espectáculo y qué sé yo, sé cuánto. Y un día terminó siendo el payaso y el mago que estaba en el show infantil. Pelito chulo. Tenés otros que son impulsivos. Se agarran con todo el mundo y decir, ¿y qué? Pedro no lo fue. Y hasta los últimos días que le cortó la oreja a un ciervo cuando quería con la espada. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor crecía y es una gran responsabilidad para nosotros porque Dios jamás culminó la obra que inició y cuando nuestro cuadro de vida no es el que debe ser, tenés que dejar que Dios siga trabajando porque vos estás creciendo espiritualmente, estás creciendo físicamente y estás creciendo socialmente. Deja que Dios termine el cuadro y no trates de vos de demostrar lo que vos pensás que debe ser, sino lo que Dios quiere utilizar de tu personalidad, de tus características y de tus posibilidades. No dejes de crecer si querés reproducir. Es nuestra obligación como guiadores motivar, animar y ¿qué? Acompañar. Pero para eso no tenemos que mostrar interesados en la vida de los demás. Solo voy a mencionarlo y nada más. El administrador participando de la aflicción. Si vos querés ser un siervo o una sierva del Señor, tenés que estar dispuesta a padecer. No hay otra alternativa. Porque para eso Él nos dejó ejemplo en sus pisadas. Enfrentando el problema, desafiando, vamos a ir a cada punto rapidito. Primero, participando del sufrimiento. Podemos tener una economía limitada y decís, ¿qué voy a hacer yo si yo no tengo las posibilidades económicas? Lo poco es mucho en las manos de Dios. No, pero ¿sabés qué? No tenemos suficientes siervos. No tenemos un equipo de trabajo para poder hacer. Solo no lo voy a poder hacer. La salud quebrantada. No, pero tengo mis problemas de salud. Anda a preguntarle a Carita. El tiempo mío es muy ajustado. No me dan los tiempos para yo poder ir creciendo y poder gastar tiempo en la vida de otros. Bueno, si no tenés tiempo para Dios, entonces dedica tu tiempo para vos, para todo lo que quieras, pero buscar del reino de Dios y su justicia, lo demás te va a ser añadido. Las relaciones interpersonales, siempre tengo problemas con los demás. Siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque personas son problemas. Si no aprendes a trabajar con personas, no vas a poder tenerlo. ¿Dónde me voy a concentrar cuando tengo problemas? En todas las áreas que vimos.
¿En los problemas o en las soluciones? Nehemías tuvo muchos problemas cuando fue a edificar. Y los enemigos, ¿no es cierto? Dice que Sanbalat y Gesén enviaron a decirle, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos pensaban hacerle mal. Y los envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejando yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma forma. ¿Qué hago? Tengo que enfrentar el problema. No puedo quedarme con el problema. ¿Qué es lo que te dicen siempre? Derriba al guía y los que le siguen van a terminar siendo ¿qué? Vencidos. El problema es que si vos querés guiar al pueblo, el enemigo no va a atacar al pueblo. ¿Sabés a quién va a atacar? Te va a atacar a ti. Y tenés que estar dispuesto a enfrentar los problemas. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, dijo Nehemías. Este es el problema. ¿Sabés qué solemos hacer? Nosotros venimos, encontramos con el problema y nos damos media vuelta y nunca lo enfrentamos. Y el problema sigue estando ¿qué? Ahí. Segundo, algunos lo que hacen están frente al problema, llegan ante el problema y se desvían, evitan enfrentar el problema y después del tiempo dan una vuelta y vuelven a encontrarse con el mismo problema, el cual se habían desviado. No te queda otra alternativa que frente a un problema, tú lo atravieses y lo confrontes hasta la solución. Esa es la forma en que tenemos que obrar. Y Nehemías terminó el muro, ¿no? Y dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que toda la vida de Nehemías fue una vida de conflicto interpersonal, de necesidades económicas, de falta de personal, pero Dios le dio la ¿qué? La victoria. 2 Corintios 4, 8 al 9, que dijo Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no ¿qué? Destruidos. Superando el servicio. Termino acá. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, que lo dio ¿quién? El Señor, no hombres. Según la misericordia que hemos recibido, esto es por misericordia, no desmayamos. Antes renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, cambiando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No desmayamos. Discipulado y reproducción es el propósito en la administración de Dios, reproducir en otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Pregunto, ¿siempre estás pensando en lo que podés hacer para los demás? Nunca estamos pensando en lo que debemos hacer para nosotros crecer en sabiduría, ¿no es cierto? En estatura y en gracia para con los hombres, creciendo espiritualmente, creciendo físicamente y creciendo en nuestro relacionamiento con otras personas. Espero que esto nos dé un concepto de lo que realmente es estar al frente de la obra en un liderazgo. En el concepto bíblico de lo que debe ser y no del concepto humano, del mundo, de la política, de las naciones, en lo que es alguien al que se debe seguir. Que el Señor nos bendiga.